Pues buenos días, es un gusto, un privilegio estar aquí. Le doy muchas gracias a Dios también por la vida de cada uno de ustedes. Me da mucho gusto saludarlos. Y esta plática se llama Camino al Reino, Camino al Reino. Y hablando de caminos, mi tía Incunda y mi tío Febronio iban en el camino rumbo al Reino Mágico en California, allá en Disneylandia. Y de repente, pues mi tío iba manejando y lo para la policía, y usted sabe que pues allá no se juega con la policía, ¿no? Y le dice el policía, se baja. En Estados Unidos usted no se baja del coche, el policía se acerca a la ventanilla, le pide que baje la ventanilla y le dice: señor, ¿venía usted a exceso de velocidad? Y mi tío dice: no, yo venía a 60 millas. Y en eso mi tía Incunda le dice: no, Febronio, no, di la verdad, tú venías a 90 millas y no me hiciste caso de bajarle. Y el tío dice: además, señor, trae fundida la luz derecha de atrás. Dice: ay, jole, dice: pues me acabo, ahorita que usted me dice me estoy dando cuenta. No, Febronio, no es cierto. Yo te dije hace una semana que la cambiaras y tú no quisiste por estar de flojo, no la cambiaste. Dice el policía: además, no trae usted puesto el cinturón de seguridad. Dice: perdón, oficial, me lo quité ahorita que me paró con los nervios. No, Febronio, desde que salimos te dije que te pusieras el cinturón y por necio no te lo quisiste poner. Y entonces mi tío se enoja, se voltea y le empieza: Incunda, cállate, ya cálmate, tranquilízate, ¿qué no ves lo que está pasando? Y le dice el policía: oiga, señora, ¿su esposo le habla siempre así? Dijo: no, oficial, no se preocupe, nada más cuando anda tomado. Bueno, ese es un tipo de camino. Una buena parte del Antiguo Testamento habla de lo que va a ocurrir en el futuro, y muchas de esas profecías presentan un reino prometido, o presentaban a la época un reino prometido en el que Dios iba a reinar. Y luego en el Nuevo Testamento Jesús también habla acerca de ese reino venidero, y esas palabras pues están registradas ahí en los evangelios. En Mateo 24 y 25, yo le recomiendo que lo lea después, encontramos información acerca de ese reino futuro directamente de la boca de Jesús, como está escrito. Y él respondió a las preguntas acerca del futuro y se refirió a asuntos, acontecimientos predichos por los profetas del Antiguo Testamento, y en eso basó sus respuestas. Es decir, hay congruencia entre el Antiguo y el Nuevo Testamento. Y Jesús estaba respondiendo a la duda que los discípulos tenían. Ellos querían saber la respuesta acerca del reino futuro. Y nosotros también queremos hoy saber la respuesta, ¿o no? Claro que sí, y te la voy a decir. No por curiosidad, no para que almacenes información, sino porque todo eso tiene que ver contigo hoy. A los judíos, incluidos los discípulos, les quedaban claras las profecías de un Mesías vencedor, triunfante, que restauraría a Israel y gobernaría, sería un reino maravilloso. Lo que no les quedaba claro era que iba a haber un Mesías que vendría antes a pagar el precio de la salvación y morir en nuestro lugar. Y al ver a un Mesías humilde, los discípulos, la pregunta era: ¿qué onda con el reino profetizado? ¿Dónde quedó? ¿Dónde está? Y esa pregunta pues los traía incómodos, porque Jesús les había dicho no que se estaba acercando al trono, sino que se estaba acercando a la cruz.
Y ellos pues no lograban entender lo que estaba ocurriendo. Tenían la certeza absoluta de que la palabra de Dios era digna de confianza, pero no sabían, no tenían tanta seguridad de cómo le iba a hacer Jesús si él, que se suponía era el rey, iba a morir. Y en una de esas Jesús se aleja un poco de la ciudad, observa el templo y a Jerusalén y empieza a declararle a sus discípulos y les dice: todo esto va a ser derrumbado, no va a quedar piedra sobre piedra. Y entonces los discípulos al fin entendieron que Jesús se iría, pero que regresaría a establecer el reino futuro. Y entonces esa noche los discípulos se acercaron a Jesús y le preguntaron concretamente acerca de ese futuro. Y al responderle a los discípulos, también nos estaba respondiendo a nosotros. La Biblia está llena de profecías. En un sentido amplio podríamos decir que la Biblia completa es una profecía, porque mira, profecía no quiere decir anuncio del futuro, profecía quiere decir mensaje de parte de Dios, comunicación de un mensaje de parte de Dios. O sea, no necesariamente tiene que tocar el futuro, pero la mayoría de las profecías se refieren a eventos futuros, obviamente antes de que sucedan. Si tú quieres demostrarle a alguien que no cree, a un no creyente, la realidad y la certeza de la palabra de Dios, las profecías cumplidas son el mejor argumento. Es un argumento matemático irrebatible, porque la probabilidad de que se cumplieran todas las profecías al 100% equivaldría a que tú pusieras una barda de 3 kilómetros de alto alrededor de toda la República Mexicana, la llenaras de moneditas de 50 centavos y a la primera oportunidad le atinaras a la que está marcada. ¿Qué probabilidades hay? Ninguna. Esas son las probabilidades de que las profecías se hubieran cumplido por casualidad y no porque Dios sabía lo que iba a pasar. Y Dios sabía lo que iba a pasar. Por eso no ha fallado ninguna. Tú puedes usar ese argumento irrebatible para comprobar que la Biblia es la palabra de Dios. Ahora bien, pay attention. Bucession, caperucession. Muchas profecías respecto al futuro mezclan hechos que van a suceder en diferentes tiempos y no aclaran cuál es cuál. Es decir, la profecía podía incluir acontecimientos que iban a suceder ese día o al otro día o en una semana, y acontecimientos que iban a suceder siglos más tarde sin separarlos, sin aclarar. Y las profecías generalmente no están hechas para explicar las cosas en términos de tiempo o secuencia. O sea, lo que tenemos que entender es que en la profecía bíblica el elemento tiempo y el elemento orden en que sucederán las cosas pocas veces están claras. Y eso fue lo que pasó en el Antiguo Testamento con respecto a las profecías del Mesías, mezcladas. Y esto es algo muy importante que debemos recordar cuando estudiemos las profecías. En realidad, salvo las que ya ocurrieron, no sabemos cuándo ni cómo van a ocurrir los acontecimientos que ahorita son futuro. No sabemos la secuencia exacta, de modo que nadie te puede decir es que va así, 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 así. Simplemente porque no está claro ese orden en el tiempo. Desde luego que podemos reconocer el bosquejo general del futuro de la Biblia, la idea general de lo que va a pasar, pero no podemos estar seguros acerca de la secuencia en muchos casos
y mucho menos asegurar dogmáticamente que ocurrirán en tal o cual orden, a menos que la misma Biblia así lo diga claramente, lo cual no sucede muy a menudo. Te digo todo esto porque la Biblia, la profecía bíblica, no fue planeada para que tuviéramos un manual o un calendario del futuro, que tuviéramos un libro de historia del futuro, con hechos, nombres, y como vemos hoy los libros de historia, ¿no? Pues Juanito Pérez nació en 1913 y luego se cambió el nombre, se llamaba Francisco López y le decían Pancho López. Nació en diciembre de 906 en un petate bajo un ciprés. Y te va contando la historia, ¿no? Y te dice, fue a la secundaria tal y en tal fecha, y fue a la prepa en tal, y luego hizo tal y se murió en tal fecha. Así no están las profecías bíblicas. No están hechas así, ni son para eso. Esto es lo que te tiene que quedar claro, amigo, hermano, viejito, compadre, primo, medio primo. La profecía de la Biblia tiene el propósito fundamental de influir en el presente. Si me ponen apúntalo. La profecía de la Biblia tiene el propósito fundamental de influir en el presente. Es decir, la profecía tiene el propósito de hacer un efecto penetrante en tu vida, en tus valores, en tu fe, en tu esperanza y en tus acciones hoy. La profecía tiene el propósito de que suceda algo importante con tu vida terrenal hoy. ¿Estamos claros? ¿Estamos de acuerdo? 2. ¿Estamos de acuerdo? Ya subió a 4. ¿Estamos de acuerdo? Ok, ya son 2,826. Te voy a dar 2 ejemplos. Cuando Pedro estuvo hablando, está escrito ahí en la palabra acerca del futuro, de que el universo iba a ser disuelto en fuego, destruido. Lo hizo no para dar una fecha, ni para asustar, ni nada, sino para animar a una conducta santa y a una esperanza gloriosa a sus oyentes de ese día. Dice 2 de Pedro 3, 11 y 12. Ya que todo será destruido de esa manera, ¿no deberían vivir ustedes como Dios manda, siguiendo una conducta intachable y esperando ansiosamente la venida del día de Dios? Este es un ejemplo, da la profecía y le dice, es para que hoy tengan una conducta de acuerdo a la palabra. Pablo también habló de la segunda venida de Jesús, de la resurrección de los muertos, del arrebatamiento, y no lo hizo para que hubiera discusiones como las que hay ahora, que si cuándo va a ser, que si a la mitad de la tribulación, que si al final, que si al principio. Da igual, no importa. Él lo hizo para dar ánimo y esperanza a los creyentes, con la seguridad de que cuando Jesús venga, todos los creyentes van a estar con Él. Y lo hizo para animar ese día a los creyentes. Dice 1 Tesalonicenses 4:18, por tanto, anímense unos a otros con estas palabras. ¿Cuáles palabras? Cristo va a venir y vamos a estar con Él. Amén. Así que debemos mantener claro el propósito del texto profético. Es para causar un efecto hoy. Es para causar un efecto ¿cuándo? Hoy. Recuerda que el foco central de la profecía es Jesús, tanto en el Antiguo como en el Nuevo Testamento, y hay una perfecta armonía entre ambos. La consumación final de la profecía
es el futuro reino glorioso del Mesías, de Jesús, de Dios mismo. Y ese reino va a llegar. Nadie lo cree. Ese reino va a llegar. Mira, Jesús dijo, Mateo 25:31, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria, no dice, a ver si el Hijo del Hombre, no, cuando el Hijo del Hombre venga en su gloria con todos sus ángeles, se sentará en su trono glorioso. Amén. Entonces la respuesta a la pregunta que se hacían los discípulos, ¿qué onda? ¿Qué pasó con ese reino anunciado? La respuesta es que no pasó nada. El reino aún está por venir. Y hay un camino que hay que andar. Y de ese camino se trata este mensaje. Ya te dije que en el Antiguo Testamento se habla del Mesías, tanto del Mesías sufriente como del Mesías que reina, pero no hay una clara distinción de tiempo entre ellos. Sin embargo, al cumplirse la primera parte, el Mesías sufriente, el Mesías que pagaría, entonces ya tenemos claro que el Mesías reinante apenas va a venir. Y Jesús anuncia ese reino por venir y da instrucciones precisas del camino a seguir para llegar a él. ¿Quién quiere llegar a ese reino? 8. ¿Quién quiere llegar a ese reino? 83. ¿Quién quiere llegar a ese reino? 8,422. Perfecto. Entonces, con estos antecedentes podemos volver ahí a Mateo 24:25 y vemos que las preguntas que hacen los discípulos, que tuvieron como base las profecías del Antiguo Testamento, las hacen ya con la claridad de que el reino vendría en el futuro. Los 2 capítulos de Mateo presentan las respuestas de Jesús a las 3 preguntas hechas por los discípulos. Acompáñame, Mateo 24:3. Dice: más tarde estaba Jesús sentado en el monte de los Olivos, cuando llegaron los discípulos y le preguntaron en privado: ¿cuándo sucederá eso? ¿Y cuál será la señal de tu venida y del fin del mundo? Ahora fíjate, las 3 preguntas fueron respondidas por Jesús en el orden inverso. Entonces, tercera pregunta. ¿Qué señales habrá del fin de los tiempos? Y entonces Jesús presenta un cuadro de tensión creciente, de desastres, de disturbios, de guerras, de terremotos, de multiplicación de la maldad, de persecución de sus seguidores, llamada la gran tribulación. Eso es lo que contesta a la tercera pregunta. Segunda pregunta: ¿qué señal habrá de tu venida? Y la respuesta de Jesús es increíblemente hermosa. Dice Mateo 24:29: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días. Ahí se acaba la discusión si el arrebatamiento va a ser antes, después o en medio de la tribulación, ¿verdad? Dice: inmediatamente después de la tribulación de aquellos días, se oscurecerá el sol y no brillará más la luna. Las estrellas caerán del cielo y los cuerpos celestes serán sacudidos. La señal del Hijo del Hombre aparecerá en el cielo y se angustiarán todas las razas de la tierra. Verán al Hijo del Hombre venir sobre las nubes del cielo con poder y gran gloria. Contestada la pregunta. Primera pregunta: ¿cuándo serán estas cosas? O sea, ¿cuándo va a ser tu regreso? Y al responder, lo primero que Jesús dice está aquí en Mateo, en el versículo 36, Mateo 24. Dice: pero en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe.
¿Quién lo sabe? Nadie. Mire, muchas religiones, muchos supuestos iluminados, profetas, han predicho, según ellos, la fecha del regreso de Jesús. Pero si alguien te dice que va a ser en el 2025, en octubre del 2020, el 8 de septiembre del 2024 en la tarde, o sea, a las 4, no le creas, no es cierto, no saben nada, son mentirosos. Porque Jesús dice: en cuanto al día y la hora, nadie lo sabe, ni siquiera los ángeles en el cielo, ni el Hijo, sino solo el Padre. Lo siguiente de su respuesta, como te dije, tiene todo que ver contigo hoy. Abarca parte del capítulo 24 y todo el capítulo 25, y en esa se incluyen las parábolas de las 10 vírgenes y la de los talentos. Como no tengo tiempo para ver todo a detalle, te voy a dar 3 instrucciones precisas que dio Jesús para el camino. Instrucciones que son para este tiempo que estamos viviendo. 3 instrucciones que te van a llevar a salvo durante todo el camino para que llegues al reino. ¿Quién las quiere saber? Ok, bueno. Esta es una anécdota porque hace tiempo, hablando de instrucciones para el camino, iba yo en la carretera a la máxima velocidad permitida y un poquito más, ¿no? Y de repente veo un letrero que dice: reduzca a 30 kilómetros. Y pues le bajé a 30 kilómetros por hora. Yo manejo rápido porque si manejo abajo de 140 me duermo, me da mucho sueño, me aburro. Y me iba ya durmiendo cuando más adelante veo otro cartel que dice: reduzca a 15 kilómetros. Dentro de mí pensé: chale, mano, mejor me hubiera venido caminando, voy más rápido. Pero pues le bajé y adelante había otro cartel que decía: reduzca a 5 kilómetros. ¿Te imaginas 5 kilómetros? Pues es el ritmo de caminar más o menos, ¿no? Y de repente se ve un caserío y un letrero hasta arriba que decía: bienvenido a Reduzca, Michoacán, pueblo mágico. Bueno, el reino aún está por venir y hay un camino que hay que andar. Antes que puedas andar ese camino, lo primero que tienes que hacer para tener derecho a caminar por ese camino es reconocer a Jesús como tu Señor y Salvador. Porque si tú no lo haces, pues no hay ningún reino que te espere, más bien te espera el sufrimiento eterno. Pero Jesús vino a pagar por nuestros pecados para que todo aquel que en Él cree sea perdonado, tenga vida eterna y pueda seguir este camino. Así es que ese es el primer requisito. Después, Jesús mismo da las instrucciones precisas a seguir en ese camino para poder llegar al reino. Y estas instrucciones no son confusas como la de reduzca, son claritas, claritas, claritas. ¿A alguien le interesa conocerlas? Te voy a dar 3. ¿Cuántas? 3 instrucciones. Primera instrucción, no son mías, son de Jesús directamente. Primera instrucción: mantente firme en medio de las terribles circunstancias de maldad en el mundo. Jesús dijo, Mateo 24:12, habrá tanta maldad en el mundo, obviamente, que el amor de muchos, se está refiriendo al amor a Dios, ¿no? A la fidelidad a Dios. Habrá tanta maldad que el amor de muchos se enfriará, pero el que se mantenga firme hasta el fin será salvo. No te voy a mentir, cada día va a ser más difícil ser cristiano. Cada vez serás más tentado. Cada vez tendrás más ofrecimientos
de perversión, de distracción, y la inmoralidad cada vez más se va a incrementar. La presión ya es muy fuerte hoy en día, pero lo va a hacer cada vez más. Por eso, el amor por Dios y su obra de muchos se va a enfriar, se van a apartar y van a preferir vivir en secreto o seguir la corriente del mundo, y entonces ya no van a poder seguir en el camino y van a perder lo más valioso. Pero anímate, si tú quieres estar firme, anímate, porque hay cosas maravillosas en esta situación. No estás solo, Jesús está contigo y Jesús ya venció al mundo. Amén. No estás solo, el Espíritu Santo está contigo y es poder de Dios. Amén. No estás solo, hay muchos creyentes que están y estarán contigo. Lo más importante para mantenerte firme es recordar que hay un maravilloso futuro eterno por delante, preparado para ti por el amor de Dios. Amén. Segunda instrucción de Jesús: mantente preparado. Dice el versículo Mateo 24:43, pero entiendan esto: si un dueño de casa supiera a qué hora de la noche va a llegar el ladrón, se mantendría despierto para no dejarlo forzar la entrada. Siguiente: por eso también ustedes deben estar preparados, porque el Hijo del Hombre vendrá cuando menos lo esperen. Mira, estar preparado es estar preparado siempre, ¿no? Todos los días. Es estar fuerte en la fe, lleno de la palabra de Dios, lleno del Espíritu Santo, cubierto con la armadura de Dios, para que el ladrón, Satanás, que anda rondando alrededor de ti, no pueda penetrar en tu vida y destruirte. En los tiempos de Noé, Dios le dijo a Noé: prepárate para el diluvio que viene. Noé obedeció y les dijo a todos: prepárense para el diluvio que viene. Y él construyó un arca mientras los demás se burlaban de él, lo atacaban. 100 años estuvo advirtiéndoles Dios y Noé. 100 años estuvo Noé preparado. Y de repente llegó el diluvio, cayó la primera gota. ¿Y sabes qué? Solo Noé estaba preparado y su familia, y solo Noé fue salvado. Todos los demás perecieron. Jesús va a venir cuando menos lo espere la gente, y los que no estén listos serán destruidos como en los días de Noé. Así que mantente preparado, sin distracciones. Por ejemplo, si tú estás distraído ahorita, grita amén. Ni cómo ayudarles, ¿verdad? El día que nadie espere, Jesús va a venir por ti y estarás en su reino. Amén. Tercera y última instrucción que yo te voy a compartir hoy. Debe haber más, ¿verdad? Mantente sirviendo en la obra de Dios. Dice el versículo 46: dichoso el siervo cuando su Señor, al regresar, lo encuentra cumpliendo con su deber. Tú, como creyente, recibiste responsabilidades en la obra de tu Señor, y es necesario que las cumplas fiel y puntualmente, sin parar. Mantenerte sirviendo al Señor significa participar activamente en los ministerios que te asignó Jesús. Algunos son para todos, son comunes, son generales. Por ejemplo, orar es para todos, evangelizar es para todos, discipular a otros es para todos. Pero hay algunos que son específicamente para ti. Para esos fuiste llamado y equipado por Dios con talentos y dones espirituales.
y en todos tienes que dar fruto. Semana tras semana, los últimos meses, hemos estado anunciando un ministerio diferente cada semana, con la finalidad de que tú digas, ese me llama la atención, y empieces a servir ahí, y a lo mejor ese es tu llamado. Pero si no, hay otro, la siguiente domingo. Hoy anunciamos escuderos, y la próxima semana vamos a anunciar otro, y la anterior anunciamos otro. Escoge uno, y si no es, pues busca otro. Hay muchos, hay 32 ministerios oficiales aquí en la congregación. Y en esos tienes que estar operando y dando fruto. La gran maravilla es que si el Señor te encuentra sirviendo, no solamente vas a tener la vida eterna, sino también recompensas eternas inimaginables. Jesús dijo, miren, Apocalipsis 22:12, dice, miren, yo vengo pronto y traigo la recompensa conmigo para pagarle a cada uno según lo que haya hecho. Amén. En resumen, lo que Dios prometió se va a cumplir, se va a cumplir. Jesús va a regresar y va a establecer su reino. 3 lo creen. Jesús va a regresar y va a establecer su reino. Mientras tanto, debes invertir tu vida en 3 cosas: mantenerte firme en la fe, preparado y sirviendo al Señor. Y a pesar de las circunstancias, en el camino vas a tener muchas ventajas, muchas. Vas a tener las bendiciones de Dios como paz, gozo, protección. Se van a cumplir en ti todas sus promesas. Vas a tener la provisión de Dios. Vas a ver batallas ganadas. Vas a caminar en el poder del Espíritu Santo y vas a ver milagros. Vas a ver el evangelio extenderse. Vas a tener el gusto de ver personas salvadas y vas a ver personas madurar espiritualmente. Lo más importante es que habrá un reino futuro en donde se te dará la vida eterna y las recompensas preparadas de antemano. Ni siquiera podemos imaginar las maravillas extraordinarias y sobrenaturales que va a haber en ese reino futuro. Creo que todos queremos estar ahí más que cualquier otra cosa. Y estoy seguro que tú estarás ahí. Solo 4 van a estar ahí. 5. Ya bajó a 3. Estoy seguro de que tú estarás ahí. Ese día, si tú caminaste como Jesús te dijo que anduvieras ese camino, al final de ese camino que vas a llegar, va a estar Jesús, se va a acercar a ti, te va a tomar de la mano, va a sonreírte y te va a decir: bien hecho, siervo bueno y fiel, ven, entra en el reino de tu Señor. Amén. Dale un aplauso al Señor. Quisiera hacer 2 invitaciones hoy. La primera invitación es si tú vienes por primera, segunda vez. Todo este mensaje tiene que ver con ese maravilloso reino en donde ya no habrá más dolor, ni sufrimiento, ni tristeza. Es un reino celestial donde estaremos en la presencia de Dios. Y el acceso es gratuito para todos aquellos que crean en el sacrificio de Jesús, que le reconozcan, sus pecados, reconozcan que Él pagó por ellos y le reconozcan como Señor y como Salvador. Si tú quieres hacerlo, es gratis. Si tú quieres hacerlo, cierra tus ojos un momento y dile: Señor Jesús, hoy entiendo que tú eres Dios, que moriste por mí, por amor,
para que yo pudiera ser perdonado y salvado. Te recibo en mi corazón, te reconozco como Señor y Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Si tú hiciste esta declaración, o si vienes por primera vez, queremos darte un cafecito, unas galletitas, un regalito aquí en el salón de bienvenida. Te esperamos al terminar. Te va a tomar 3-4 minutos nada más y nos sentiremos muy contentos de poder saludarte. La segunda invitación es esta: si tú tienes a Jesús en su corazón, hay un camino por caminar. Joan Manuel Serrat decía: caminante no hay camino, se hace camino al andar. Pues sí hay un camino. Hay un camino que caminar y hay instrucciones que seguir. Y lo que espera al final del camino para los obedientes es el reino. Si tú quieres ver el reino, tienes que caminar según las instrucciones de Jesús. Si tú quieres hacerlo, ponte de pie y vamos a orar para que el Espíritu Santo nos dé el poder de hacerlo, esté con nosotros en este tiempo y poder llegar a esa maravillosa, extraordinaria meta. Señor, gracias porque nos has abierto el camino. Tú eres el camino. Gracias porque nos has dicho cómo caminar ese camino. Y hoy, Señor, tomamos la decisión de seguir el camino bajo tus instrucciones, con la certeza de que un día, Señor, estaremos contigo en tu reino y tú nos darás la bienvenida y nos abrirás esa entrada al reino celestial. Te damos gracias por tu bondad y por tu gracia. Te damos gracias porque aún en medio de lo que el mundo está viviendo podemos caminar contigo, Señor, de tu mano, con tu protección, con tu cuidado, con tu poder. Hoy decido caminar ese camino bajo tus instrucciones, en el nombre de Jesús. Amén y amén. Hace muchos años, muchos años, yo oí un canto que pues yo era niño, yo no le entendía muy bien de qué se trataba el asunto, pero es un canto maravilloso, compuesto hace, no sé, 100, 200 años, pero que hace una declaración muy poderosa. Yo no sé si tenemos la letra acá en el... Pásasela, que me pongan la letra antes de que empiece, porque es necesario que la gente la conozca y la siga. Y en este canto, la declaración es que va a haber un día en que el reino va a llegar. Y hace pues como una ilustración. La Biblia dice que todo el que recibe a Jesús está anotado en un libro, en el libro de la vida. Y claramente dice la palabra que el que no se halló anotado en el libro de la vida, pues no entrará en el reino. Así lo dice claramente. Y entonces, tomando estas bases doctrinales, estas bases bíblicas, este canto lo ilustra muy bien, lo ilustra padrísimamente. Y cuando lo está declarando, dice que va a haber un día glorioso. Y en ese día, según la promesa de Dios, vamos a resucitar de los muertos. Primero todos los creyentes que ya no estén vivos el día que Jesús regrese. Y los que estén vivos vamos a ser transformados en un nuevo cuerpo que ya no va a morir, y estar en el reino donde ya no va a haber dolor, ni tristeza, ni muerte. Y dice este canto que ese día el Señor va a abrir el libro y va a empezar a pasar lista. Y qué padrísimo que escuche mi nombre,
Pero imagínate que no esté tu nombre. Qué tristeza. Pero yo estoy seguro que todos los nombres de los de aquí van a estar en ese libro. Por eso este canto es una declaración poderosa de esa fe, pero también de la decisión que acabamos de hacer de seguir el camino del Señor. ¿Listo? Ok, escúchalo. Si no te lo sabes, te lo vas a aprender en 2 segundos y va a estar allá en la letra. Adelante.